La llave no sirve. ¿Podrías dejarme entrar? Le pregunté a mi nuera a través del intercomunicador. Hubo un breve silencio antes de que una respuesta cortante se oyera por el altavoz, seguida de una risa inquietante. ¿Quién eres? Esta es nuestra casa ahora. Ninguno de ustedes tiene derecho a estar aquí, dijo ella con desprecio. ¿Cómo te atreves? Respondí, incrédula. ¿De qué hablas? Esta casa le pertenece a mi esposo. Tú no perteneces aquí, vieja. Si sigues aquí, voy a llamar a las autoridades, amenazó Hazel. En ese momento, me golpeó como una bofetada fría. Me estaban manteniendo fuera de mi propia casa, pero lo que no sabían era que no me iría tan fácilmente. Esto apenas comenzaba. Mi nombre es Génesis, y ha pasado un año desde que mi esposo y yo nos separamos. Honestamente, la razón por la que nos divorciamos en nuestra vejez fue por otra mujer, una que decía amarlo. Mi esposo siempre había sido atractivo, y a medida que envejecía, solo se volvía más distinguido. Eso atrajo a una mujer que no le importaba su edad y no tenía miedo de perseguirlo. Él nunca mostró interés en nadie de forma romántica, al menos no hasta que se jubiló, o eso pensaba yo, pero cuando se acercaba la jubilación, ella le confesó sus sentimientos. Sabía que él estaba casado, pero vino a mí y me dijo cuánto lo amaba y que quería construir una vida con él. Lo quiero mucho, me dijo, pero si te niegas al divorcio, me apartaré. Si él se siente incómodo conmigo, lo respetaré. En ese punto de nuestro matrimonio, después de criar a nuestros 2 hijos y llegar a nuestra vejez, las cosas se habían vuelto rutinarias. Así que consideré la idea de un divorcio en la vejez y de hacer lo que quisiera por mi cuenta. Lo más importante fue que la mujer fue respetuosa y honesta. Su sinceridad fue un respiro de aire fresco. Extrañamente, incluso después del divorcio, seguí en contacto con ella. A veces nos encontrábamos en cafés elegantes. En cuanto al divorcio y su matrimonio con mi exesposo, no me importaba, solo quería vivir mi vida. Sin embargo, mis 2 hijos no entendían por qué continuaba viéndome con la nueva esposa de mi exesposo, Russell, mi hijo mayor. Incluso ideó teorías absurdas. Ya lo entiendo, mamá, la estás chantajeando por dinero, ¿verdad? Te llevaste bien con papá para poder vivir así, sugirió. Me reí de su conclusión absurda. No, solo somos amigas, pero por más que le explicaba, no podía entender la verdad simple. Si fuera más joven, dudo que hubiera elegido el divorcio, pero nuestros hijos ya eran adultos y pensé que aceptarían la manera en que elegimos vivir. Así que pasaba mis días sola en la casa después de que mi esposo se fuera, disfrutando del té en el balcón y leyendo novelas. Si esta vida tranquila y solitaria era el precio del divorcio, lo pagaría con gusto. Después de que mi exesposo se jubiló, descubrí que no podía acostumbrarme a tenerlo en casa todo el tiempo, y supe que el divorcio era la decisión correcta. Escuché que él y su nueva esposa estaban disfrutando de su nuevo comienzo, y honestamente, parecía un ganar-ganar para ambos. Justo cuando reflexionaba sobre estos pensamientos, sonó el intercomunicador. Me dirigí hacia la puerta, pensando que tal vez era un vecino amigable, ya que no había pedido nada. Para mi sorpresa, allí estaban Russell y su esposa, Hazel. Nunca he tenido la mejor relación con ellos. Antes, mi hijo había insinuado que yo estaba aprovechándome de mi buena relación con la nueva esposa de mi exesposo para ganar algo, una idea tan maliciosa como Hazel misma. Cuando ellos se enteraron de mi divorcio, su reacción fue de burla. ¿En serio, mamá? ¿Tu esposo te deja a tu edad? Patético, se burló Hazel. Si fuera yo, no lo sobreviviría. Pero no pienses que te ayudaremos si las cosas van mal, agregó con una risa. Russell intervino. Sí, no hagas un escándalo, solo nos causará problemas. Estuvo de acuerdo. Actuaban como si el que me abandonaran fuera mi culpa. En ese momento, tanto mi esposo como mi hijo menor, Caín, estaban presentes. Al verlos reír, Caín intervino. Oye, ¿crees que eso está bien? Están siendo bastante groseros, les dijo, pero ellos lo ignoraron por completo. Russell, el autoproclamado voz de la razón, se rió. Seamos realistas, mamá y papá nunca encajaron. Siempre pensé que solo era cuestión de tiempo antes de que él la dejara por alguien más joven. Mamá, realmente eres patética. Caín y yo nos miramos cansados, ambos suspirando. Russell siempre se rodeaba de malas influencias. Después de la preparatoria, se fue, diciendo que iba a trabajar con personas mayores, solo para regresar meses después con Hazel, afirmando que se habían casado. Como Caín y yo no vivíamos con ellos, las cosas no eran demasiado disruptivas al principio, pero luego, un día, llegaron a mi puerta con un camión de mudanza. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, sorprendida. Mamá, estás en el camino. Si no vas a ayudar con la mudanza, mejor vete,
gruñó Russell. Hazel agregó, sí, estamos agotados. ¿Podrías hacernos un té? Apúrate. ¿De qué hablas? Nunca me dijeron que te mudaras. Sal de mi casa, dije firmemente. Me miraron sorprendidos, luego estallaron en risas. ¿En serio, mamá? ¿Sabes lo que pasará si sigues resistiéndote? No tendrás a dónde ir, advirtió Russell, con voz amenazante. En serio, mamá, solo quédate al margen. No tenemos tiempo para esto, dijo Hazel, empujándome a un lado. Un mudanza me ayudó a equilibrarme mientras tropezaba. ¿Qué pensaban que eran? ¿Realeza? Estos dos adultos invadieron mi casa, actuando como si fuera suya. Nunca levantaron un dedo para ayudar con los quehaceres, dejando basura por todas partes. Si no hacía la lavandería, la ropa se amontonaba. A la hora de las comidas, se quejaban si la comida no era de su gusto y exigían que cocinara algo más. Era como tratar con niños malcriados. Para empeorar las cosas, ninguno de los dos ayudaba con los gastos del hogar. Su presencia me costaba, pero no les importaba cuánto me estaban drenando. Decidí hablar. Miren, si planean quedarse aquí, deben contribuir a los gastos. ¿Tienen idea de cuánto me están costando sus comidas? Les pregunté. Se miraron y luego se rieron. Te estamos dejando quedarte aquí, así que mejor cállate, respondió Russell con desdén. No podía creer lo que decían. Cuanto más intentaba hablar con ellos, menos respondían. Con el tiempo, me ignoraron por completo. Después de un año de esto, Iris, la nueva esposa de mi ex esposo, que se había convertido en mi amiga a pesar de la diferencia de edad, me preguntó, Génesis, ¿realmente has perdonado a tu hijo y a su esposa después de todo este tiempo? No diría, perdonar, pero a mi edad, parece más una molestia confrontarlos, prefiero ignorarlos, respondí. No, eso no está bien, contraatacó Iris. Génesis, me dijiste que te sentías aliviada de no tener que cuidarlos. Si estar sola te hace feliz, entonces abrázalo, dijo, tomando mi mano. Conozco a alguien que es muy bueno manejando personas como ellos. Vamos a hacer un plan, sugirió. La sincera preocupación de Iris encendió un fuego dentro de mí, aunque me sentía un poco avergonzada. Empecé a formular un plan para sacarlos. Sin embargo, mientras estaba ocupada con mis pensamientos, no me di cuenta de lo que estaba pasando en casa. Cuando regresé, me encontré fuera, sin poder entrar. ¿Qué está pasando? La llave no sirve, murmuré, tratando de girarla en la puerta. Sentí una sensación incómoda al no encajar. Toqué el intercomunicador y la voz de Hazel salió a través del altavoz. Sí, contestó. Hazel, parece que la llave no funciona. ¿Podrías dejarme entrar? Le pregunté. Ella se rió, luchando por contener la risa. ¿Quién eres? Esta es nuestra casa ahora. Solo mi esposo y yo vivimos aquí, se burló. Ahí fue cuando me di cuenta, ya me habían echado. Estaba parada afuera de mi propia casa. ¿Qué quieres decir? Ninguno de ustedes es dueño de esta casa, dije, sorprendida. Esta casa le pertenece a mi esposo. No es un lugar para alguien como tú, replicó Hazel. Si sigues intentando quedarte aquí, te voy a reportar. ¿Amenazarme con denunciarme? Estaba atónita. Llamé rápidamente a Iris. Iris, es una emergencia. Cambiaron las cerraduras mientras no estaba, dije brevemente. Iris estaba furiosa al otro lado del teléfono. ¿Qué les pasa? Hay gente que no sabe dónde poner los límites. Ya basta, yo me encargaré de ellos. Por ahora, busca dónde quedarte. Ven a mi casa, haremos un plan, dijo decidida. Mi exesposo llegó poco después, ya que Iris había organizado para que él me recogiera. En el camino a la casa de Iris, él también estaba sorprendido por la audacia de Russell y Hazel. Increíble, no puedo creer que piensen que esa casa es suya, dijo, con rabia en su voz. No es nuestra culpa, sin embargo, Russell ya es adulto. Él es responsable de sus actos. Nunca aprendió, dije. Es cierto, pero esta vez, lo entenderá, no te preocupes. Iris tiene a alguien que puede poner las cosas en su lugar. También conozco un lugar que podría hacerlos reaccionar, agregó mi exesposo. Tenía curiosidad sobre el contacto de Iris, así que pedí más detalles. Cuando llegamos a la casa de Iris, me habló de una empresa que transformó completamente a su hermano. Solía ser rebelde, pero ahora es una persona responsable. Es una empresa difícil, pero parece que logra cambiar a las personas, explicó Iris. ¿Existe una empresa así? ¿Los van a mandar allí a Russell y Hazel? ¿Realmente planean dejar sus trabajos actuales? Pregunté. Iris se sorprendió por mis preguntas y me llenó de detalles. Fue revelador, y me hizo darme cuenta de que necesitábamos actuar rápido. Mientras tanto,
Mientras me quedaba en un hotel, recibí varias llamadas perdidas y mensajes de Russell y Hazel, tratando de contactarme, pero no contesté. Apagué mi teléfono y me fui a la casa de Iris, donde ella y mi exesposo me esperaban. Les mencioné sus llamadas, pero no respondí. Ambos asintieron en señal de acuerdo. Puedo imaginar que deben estar entrando en pánico ahora. La casa en la que pensaron que podrían quedarse ha sido vendida. Ahora tienen que mudarse. Las personas en las que contaban para ayudarlos son las que compraron la casa, dijo Iris con una sonrisa burlona. Son personas de la empresa con la que van a trabajar en el futuro. Les dijeron que se vayan. Russell y Hazel deben estar en shock. Tuve que reprimir una risa. Iris tenía razón, verlos retorcerse habría sido un espectáculo. El intercomunicador sonó. Iris revisó el monitor. Ya llegaron. Quédate en la sala. Génesis, no les dejaré saber que estás aquí. Ella fue a la puerta, y tan pronto como la abrió, Russell empezó a quejarse con mi exesposo. Papá, escúchame, mamá está siendo completamente irracional, empezó. Me preparé para las acusaciones. Vendió la casa que se suponía que iba a ser mía, y hasta se llevó todos los muebles. Esa casa era parte del acuerdo después del asunto. No tenía derecho a venderla sin permiso, despotricó Russell. Fue impactante oírlo decir eso. A pesar de los términos claros de nuestro divorcio, Russell seguía aferrado a la idea de que el nuevo matrimonio de mi exesposo era resultado de un asunto. Mi exesposo lo corrigió inmediatamente. ¿De qué hablas? Génesis y yo tuvimos un divorcio amigable. Dividimos nuestros bienes de manera justa. No hubo ningún asunto. Y yo nunca le di pensión alimenticia. Génesis e Iris están bien. Necesitas entender eso, dijo con firmeza. Russell se quedó desconcertado. ¿Esa casa era de mamá? Era casi gracioso que hubiera olvidado algo tan fundamental. Si lo hubiera recordado, no se hubiera hecho el ridículo. Mi exesposo agregó, entonces, ¿perdiste tu trabajo y te echaron de tu último lugar? ¿Ahora cuentas con que tu mamá te rescate? ¿Tienes agallas viviendo gratis y cambiando las cerraduras sin permiso? Hazel gritó dramáticamente, pero tuve que aguantarme la risa. Iris no había terminado. Esa casa ya está vendida, y no tienen dónde ir. No intenten venir a mi casa tampoco. No voy a dejar que me traten como a una sirvienta, dijo con firmeza. Russell y Hazel trataron de protestar, pero ni Iris ni mi exesposo cedieron. Iris les entregó una tarjeta de presentación. Aquí tienen un contacto para una oportunidad de vivir y trabajar. Vayan allí, pónganse en orden, dijo Iris, con voz definitiva. La tarjeta pertenecía a una empresa estricta, conocida por transformar incluso a las personas más difíciles. Desesperados por refugio, Russell y Hazel corrieron hacia la dirección. El personal de allí fue duro, y pronto se dieron cuenta de que su situación no sería fácil. Por lo que escuché, su moral ha tocado fondo. Han hecho varios intentos fallidos de escape, solo para ser atrapados cada vez. Ahora, se culpan mutuamente por la situación en la que se encuentran. En cuanto a mí, decidí vender la casa, era demasiado grande para una sola persona. Ahora estoy buscando mi próximo lugar, emocionada por este nuevo capítulo. No puedo esperar para mostrárselo a Iris y a mi exesposo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sigan sorprendidos. ¿Por qué me estás evitando?, le pregunté, confundida por el cambio repentino en su comportamiento. He decidido no interactuar con extraños, respondió fríamente. Entendí su perspectiva y asentí a regañadientes. Entiendo. Supongo que empezaré a hacer planes para mudarme de la casa de mi mamá. Parece que me están ignorando por completo. Es frustrante, ¿verdad?, simpatizó. Podría haber esperado esto de mi suegra, pero el comportamiento de mi suegro me tomó por sorpresa. Es inquietante, coincidí. Debe haber una razón para el cambio. Creo que tiene algo que ver con mi cuñada. Desde que volvió a casa, todo se ha vuelto un caos. No esperes que me arrepienta de haberme ido, dije con firmeza. ¿Crees que me voy a arrepentir de esto? Piénsalo de nuevo, idiota, añadí, con amargura en la voz. Empaqué mis cosas y me fui de la casa de mis suegros, y en solo 3 días desde mi partida, su casa se sumió en el caos. Al recordar cómo conocí a mi esposo, los recuerdos me invadieron. Nos conocimos en el trabajo. Él estaba en ventas y frecuentemente visitaba mi oficina. A medida que pasábamos más tiempo hablando durante las reuniones, me sentí atraída por su actitud cariñosa y su encanto distintivo. No era guapo de manera convencional, pero su amabilidad destacaba. Aunque era muy querido, mostró interés en mí y comenzamos a salir. Nuestras conversaciones pronto se volvieron personales y compartió detalles sobre su familia. Después de perder a mis padres en un accidente cuando era joven, crecí en un orfanato, lo cual marcó mi personalidad.
A medida que nuestra relación se volvía más seria, le compartí mi pasado. Eso debió haber sido muy duro, dijo, ofreciéndome su total apoyo. No mucho después, me propuso matrimonio, expresando su deseo de que nos casáramos. Con ganas de ser parte de su familia, me presentó rápidamente a sus padres. En nuestra primera reunión, les conté sobre mi infancia. Me escucharon con comprensión, asegurándome que mi pasado no afectaría nuestro futuro juntos. Su aceptación me dio alegría, aunque la reacción de mi cuñada ante mi historia seguía rondando en mi mente. ¿Creciste en un orfanato?, me preguntó, claramente sorprendida. Ella estaba muy cercana a su hermano, y yo desestimé su pregunta como una simple curiosidad, sin saber que podría indicar tensiones más profundas. Antes de la boda, discutimos sobre dónde viviríamos. Aunque vivir con sus padres era una opción, yo quería mantener mi trabajo. Afortunadamente, la transferencia de trabajo de mi esposo resolvió el problema. Aunque consideré unirme a él, mi carrera y responsabilidades me mantenían firme. Decidimos que él se mudaría después de la boda. Esperaba con ansias nuestra nueva vida como pareja casada e incluso consideré la idea de visitarlos los fines de semana. Aunque la idea de vivir con mis suegros era abrumadora, estaba ansiosa por la sensación de familia. Al principio, todo parecía ir bien, pero las cosas cambiaron cuando mi suegro se acercó a mí con una revelación inesperada. Este fue el inicio de la tensión en nuestra aparentemente perfecta situación. Cuando mi suegra se fue de compras, aprovechó la oportunidad para tener una conversación privada. Curiosa, pregunté, ¿qué pasa? Con duda, me compartió, he decidido tomarme un descanso del trabajo. ¿Un descanso?, repetí, confundida. Me explicó que los conflictos laborales y su salud en declive eran las razones detrás de su decisión. Al ver su mal estado físico, no pude evitar preguntarme por qué mi suegra no parecía estar más preocupada. A pesar de su naturaleza usualmente amable, su tendencia a la ansiedad parecía eclipsar su empatía. Sospechaba que su actitud crítica solo empeoraba la situación. En lugar de ofrecer apoyo, era rápida en criticar. Mi suegro probablemente había soportado su enfermedad, pero su salud empeoró y comenzó a tomar más días de enfermedad, escapando al hospital. Mental y físicamente agotado, luchaba con las ausencias frecuentes y el retraso. Se hablaba de que necesitaba un descanso, pero temía molestar a mi suegra. Incluso temía su enojo al pensar que tomaría tiempo libre. Además, sus ingresos dependían en gran medida de las horas extra, lo que hacía que la idea de un descanso fuera financieramente desafiante. Si le cuento a mi esposa, seguro se lo contará a mi mamá, explicó, por lo que recurrió a mí en busca de ayuda. Si siquiera menciono tomar un descanso, ella me dejaría, confesó. Sus palabras me llegaron. Agradecida por la aceptación incondicional de mi mamá, decidí ayudarlo en este momento difícil. Entiendo. Enviaré dinero a tu cuenta cada mes para ayudar con las cuentas. Siento mucho esto. Pronto mejoraré y volveré al trabajo, le prometí. A partir de entonces, mi suegro continuó fingiendo que iba a trabajar mientras yo lo apoyaba en secreto económicamente. Mi suegra, al no prestar mucha atención a las finanzas del hogar, no notó las transferencias. Mientras tanto, mi suegro asistía a sesiones de terapia o daba caminatas por las montañas para despejar su mente. Gradualmente, su salud mejoró y esperaba que regresara pronto al trabajo, pero un evento inesperado interrumpió nuestra rutina. Después de una pelea con su esposo, mi cuñada decidió mudarse de nuevo con sus padres. Siento que me estoy volviendo loca viviendo con mi idiota de marido. Me quedaré aquí un rato. ¿Puedes hacerme comida también?, me pidió. Desde el principio, sentí el desdén de mi cuñada hacia mí. En nuestra primera reunión familiar, su desaprobación fue evidente, lo que dejó a mi esposo visiblemente molesto. Durante nuestra boda, su expresión amarga lo decía todo, y me hizo un comentario directo en mi cara. Mi hermano se ve genial, pero tú, podría haber hecho algo mejor, dijo, llamando la atención sobre mi falta de apoyo parental como algo vergonzoso, pero con su propio matrimonio pasado y su mudanza. Esperaba una interacción mínima, así que pensé que vivir juntos sería tolerable. Sin embargo, si ella se hubiera quedado en casa, sus constantes críticas lo habrían hecho insoportable. Aunque trataba a mi suegro con dureza, asumí que su estancia era solo temporal debido a problemas maritales, y pensé que se iría pronto. Confiaba en la amabilidad de mi suegra y nunca esperé su traición. Una tarde, después del trabajo, mi suegra parecía distante. ¿Todo está bien?, le pregunté, notando que algo no estaba bien. Evitó nuestra conversación habitual y, cuando insistí, me acusó. ¿Sabías que has estado hablando mal de mí a mis espaldas? Sorprendida, me defendí. Nunca he dicho nada negativo sobre ti. Tu amabilidad siempre ha significado mucho para mí. ¿Por qué hablaría mal de ti?
Has estado pretendiendo ser la nuera perfecta mientras hablabas a escondidas sobre mí, replicó. Frustrada, respondí, está bien, cree lo que quieras, lo que la hizo irse con una sonrisa triunfal. Mi cuñada agregó, parece que no eres tan perfecta después de todo. Tu verdadera naturaleza está saliendo a la luz. Creciste en un orfanato. Me mantuve firme, no hago chismes, no he dicho nada malo. Oh, pero los vecinos escucharon algo diferente, replicó. Cuando regresé, me contaron sobre tus constantes quejas. Confusa, pregunté, ¿qué vecinos? No recuerdo sus nombres, encogió los hombros, indiferente. Enfadada por las falsas acusaciones, exclamé, yo no dije esas cosas, deja de inventar mentiras. La manipulación de mi cuñada me dejó incómoda, y su presencia constante me pesaba. Mientras caminaba hacia casa con el corazón pesado, me preguntaba qué nueva sorpresa me esperaba. Cuando llegué, los tres estaban comiendo comida para llevar como si ni siquiera se hubieran dado cuenta de que había regresado, pero ya estaba acostumbrada al trato frío. Mirando por la ventana del pasillo, vi algo en el jardín, mis cosas esparcidas por todos lados, incluida mi bolsa de diseñador, que se había arruinado por la lluvia. Mis cosas, grité. Mi suegra ni siquiera me miró. ¿Por qué no dices nada?, le exigí. No puedo hablar con extraños. No seré amable con alguien que no sea familia, respondió finalmente, negándose aún a reconocerme. Mi cuñada sonrió con desdén, esperando mi reacción. ¿Y dónde está mi suegro?, pregunté. Yo soy la que lo está apoyando mientras no trabaja. He estado contribuyendo al hogar, por gratitud, pero, ¿no debería él estar defendiéndome? Él debería defenderme, no quedarse en silencio. Me sentí completamente desilusionada por su falta de apoyo. Conduje hasta el lugar de trabajo remoto de mi esposo, con la esperanza de escapar del caos en la casa de mis suegros. Durante el viaje, me quedé callada sobre todo lo que había estado sucediendo. Dudaba que mi suegra le hubiera informado sobre el regreso de mi cuñada. Si lo supiera, me habría contactado. Aunque era consciente de la relación tensa con mis suegros, mi esposo nunca hablaba de ellos. Mi corazón se hundió cuando llegué a su departamento y vi que aún no había regresado. Probablemente estaba ocupado con el trabajo. Lo esperé y, cuando entró, me saludó con una gran sonrisa. ¡Qué sorpresa! Verte me alegró el día. Su calidez levantó de inmediato mi ánimo. La alegría de verlo feliz de verme, junto con el dolor persistente por el trato de mi familia, me hizo finalmente compartir todo con él. Lloré mientras le contaba sobre el trato que me daban y cómo habían arruinado mis pertenencias. A través de mis lágrimas, dejé claro, nunca volvería a esa casa, y si él no podía apoyarme, estaría lista para un divorcio. Mi esposo se disculpó por no haber sido más atento conmigo, reconociendo el maltrato de su familia hacia mí. No tienes que disculparte, respondí. Mi suegra y mi cuñada empezaron a tratarme terriblemente. Mi trabajo no requería que estuviera en la oficina todo el tiempo. Muchos de mis compañeros trabajaban de manera remota, y solo necesitaba estar en la oficina unas pocas veces al mes. No había experimentado lo que es vivir realmente como pareja casada mientras lidiaba con el acoso de mi cuñada, pero ahora finalmente podemos tener la vida que imaginé. Le admití a mi esposo que había estado ayudándolos económicamente. ¿Por qué no me dijiste que cubrías los gastos de la casa?, me preguntó. Mi suegro no quería que lo supieras, así que lo mantuve en secreto, pero ahora, nos estamos quedando sin dinero, y no hay nadie que cocine o limpie. La casa está un desastre, como tu esposa, necesitas regresar, ocuparte de todo y enviar dinero pronto, le dije. ¡Qué insensibles!, dije, frustrada. No me arrepiento de haber ayudado, pero no voy a volver, he terminado. Cuando mis suegros intentaron contactarnos nuevamente, mi esposo finalmente respondió, diciendo, nunca te perdonaré por cómo la trataste, y no la voy a enviar de vuelta con ustedes. Yo tampoco voy a regresar, ya no son familia para mí. Aléjense de mi esposa, o se arrepentirán. Incluso mi cuñada, que estaba muy unida a mi hermano, y mi suegra, que dependía de él, probablemente se sorprendieron por sus palabras. Unos días después, mi suegro se contactó nuevamente, pidiendo más ayuda económica, creando un escándalo y exigiendo que le enviara dinero. Le conté a mi esposo. Él insistió, denúncialos a las autoridades. Mis compañeros de trabajo me apoyaron, expresando incredulidad por la situación que había soportado. Concéntrate en el trabajo remoto, me aconsejaron. Mientras tanto, la presión de mi suegra y cuñada había empeorado la salud de mi suegro, lo que lo llevó a renunciar. Mi cuñada intentó regresar a la familia de su esposo, pero fue rechazada. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Manténganse sorprendidos.